y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les invito a abrir el Santo Libro de Dios. La palabra inspirada por nuestro Señor Jesucristo, donde fue nuestra lectura bíblica, la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15 dice así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y esa iglesia, dice aquí, es columna, o sea, la que aguanta el edificio, y baluarte. Baluarte quiere decir defensa. ¿De qué cosa? De la verdad. La iglesia del Dios vivo. La iglesia que el Señor reconoce como su pueblo en esta tierra es la que defiende la verdad, apoya la verdad y es columna y sostiene el edificio de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué cosa realmente es la iglesia y quién la constituye? En el libro Hechos de los Apóstoles encontramos aquí en la página 10, Hechos de los Apóstoles, y por cierto hoy vamos a estar estudiando los primeros capítulos del libro Hechos de los Apóstoles en nuestra Biblia. Y paralelo a este libro, el quinto del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, está el libro que lleva el mismo nombre del espíritu de profecía, Hechos de los Apóstoles. Dice aquí en la página 10, la iglesia es la fortaleza de Dios, es su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Dios tiene una iglesia y esa iglesia es la fortaleza de Dios, es la ciudad de refugio que Él mismo sostiene en medio de un mundo de rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Qué es lo que constituye la iglesia de Dios en esta tierra? Las almas fieles. Desde el comienzo, Dios considera como su iglesia en esta tierra a las almas fieles. Sigue diciendo: en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual les tocó vivir. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor.
Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él no lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Dios lo ha predicho. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido exactamente aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. O sea, todo lo que ha pasado con la iglesia del Señor es lo que Dios dijo que iba a suceder, y así se ha cumplido. Aun cuando ha venido la apostasía en la iglesia a lo largo de los siglos, ya estaba escrito, ya estaba predicho. Nos duele ver cómo el diablo ha atacado la iglesia y ha infiltrado la iglesia y ha hecho que muchos hayan caído en la apostasía, pero aún eso no lo toma Dios por sorpresa. Él lo dejó escrito. Y aún para este tiempo del fin, Dios ha predicho que iba a venir una gran apostasía en su iglesia. Y estamos viviendo en ese tiempo de la apostasía omega. Pero aún esto no nos sorprende, porque ya Dios lo dejó escrito de antemano. Todo lo que Dios dijo que ocurriría, eso está sucediendo. Alabado sea su nombre. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad sentada sobre un monte. Los propósitos de Dios se cumplen a través de esa iglesia. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruir a los fieles de Dios. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. La iglesia de Dios es la que es columna y baluarte de la verdad, y la verdad triunfará, y todo aquel que defienda y sea baluarte de la verdad triunfará con ella. Así que la iglesia que va a triunfar es la iglesia que defiende ¿qué? La verdad. Lo acabamos de leer en nuestra lectura bíblica, que Dios tiene una iglesia en esta tierra, y esa iglesia es columna y baluarte, defensa de la verdad. A lo largo de los siglos, Satanás ha buscado destruir la iglesia, pero no lo ha logrado. Quiero compartir una cita. Estuve buscando esta mañana el libro Alza tus ojos en la página 313, pero no lo encontré. Todavía tengo muchos de mis libros en cajas, pero aquí la tengo en la computadora. Alza tus ojos, página 313. Dios posee una iglesia en esta tierra. Amén. Miren cómo sigue. No es una gran catedral, ni tampoco es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Dios tiene una iglesia, amén. Pero no es la iglesia oficial establecida. Estoy leyendo literalmente lo que aquí dice.
ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. San Mateo 18:20 nos dice lo que es la iglesia, dice la mensajera del Señor. Y entonces cita Mateo 18:20, vamos a leerlo. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces Elena de White termina explicando este versículo y miren lo que ella dice. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Su iglesia es donde están dos o tres congregados en su nombre. Y sigue diciendo, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Solamente donde Cristo está puede estar la iglesia. La iglesia no está ni en las catedrales, ni en las denominaciones religiosas, ni tampoco en la iglesia oficialmente establecida. Está donde están dos o tres reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la iglesia, siempre que defienda y apoye la verdad. Porque ahí está Cristo, pero Cristo no puede estar con el error. Cristo no puede estar con la mentira. Cristo y el Espíritu Santo no pueden estar presentes donde no se defiende y se proclama la verdad de Dios. La iglesia del Señor es donde Él está. Y Él está, aunque sean dos o tres, con tal de que se predique y se defienda la verdad. Ahora, habiendo dejado en claro lo que es la iglesia, vamos a hacer un estudio en la palabra de Dios sobre esto. Dios estableció su iglesia. Y si yo tuviera tiempo, yo iría a lo largo de toda la Escritura y les mostraría la historia de la iglesia. En un sermón no lo puedo hacer. Pero ¿dónde fundó Dios la primera iglesia? Díganme ustedes. La mensajera del Señor lo dice y la Biblia lo confirma. La primera iglesia se fundó en el mismo jardín del Edén. ¿Y cuántos miembros tenía esa iglesia? ¿Cuántos? 2 miembros. No. Por lo menos tenía 3. Porque no hay iglesia sin cabeza. Y donde no está Cristo no hay iglesia. Ya lo acabamos de leer. Si Cristo está allí, esa es su iglesia. Pero si Él no está, no hay iglesia. Así que la primera iglesia se fundó con 3 miembros. ¿Quiénes eran? La cabeza de esa iglesia, Cristo, y Adán y Eva. ¿Qué pasó con esa primera iglesia? ¿Cuántos apostataron de esa iglesia? Se quedó un solo miembro de la iglesia, Jesucristo, porque los 2 primeros miembros apostataron. Qué interesante. En el cielo le pasó a Dios lo mismo. Él fundó su iglesia en el cielo. ¿Se acuerdan lo que leímos aquí en el libro Hechos de los Apóstoles? Dios ligó a su iglesia en la tierra mediante un pacto, uniendo a la tierra, a la iglesia de la tierra, con la iglesia del cielo. Así que hay una iglesia en el cielo, pero la iglesia en la tierra es la que está ligada con la iglesia en el cielo. Si está separada
de la iglesia que está en el cielo no es la iglesia del Señor en esta tierra. Tiene que estar ligada con la iglesia que está en el cielo. Miren Efesios en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo aquí está orando por la iglesia. Todo el libro de Efesios enfatiza el tema de la iglesia. Ya en el capítulo 2, en los últimos versículos, nos dice desde el versículo 19 al 22, Efesios 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ya nosotros somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que la iglesia tiene como fundamento los apóstoles y los profetas. Pero la piedra principal del ángulo es ¿quién? Cristo Jesús. Y sobre ese fundamento se va levantando la iglesia. Dice, nosotros somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Así que la iglesia es el templo de Dios. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo de Dios. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que la iglesia es el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Volviendo a Efesios, leímos los últimos versículos del capítulo 2, que la iglesia tiene una cabeza que es Cristo, tiene un fundamento, un cimiento que son los apóstoles y profetas. ¿Y de qué manera los apóstoles y profetas son fundamento de la iglesia? Díganme. ¿Tenemos hoy en día los apóstoles con nosotros? ¿Tenemos hoy en día los apóstoles con nosotros? No los tenemos en carne y hueso, pero tenemos sus enseñanzas aquí en la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que estar fundamentada en los apóstoles y profetas. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, y los dos sirven como fundamento para la iglesia. La iglesia se edifica sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Amén. ¿Pero quién es la piedra principal? Jesucristo. El apóstol San Pablo allí mismo, escribiendo a los Corintios en el capítulo que acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 3, nos dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Cristo es esa piedra angular de la iglesia. Ahora, Cristo fundó la iglesia y Él sigue siendo su cabeza. Él no le dejó encargada la dirección de la iglesia a ningún ser humano. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Porque algunos parecen dudar en eso. Piensan que la dirigencia de la iglesia ha sido puesta para dirigir la iglesia en esta tierra. Cuidado. Cristo no le dejó ese trabajo a ningún ser humano. Él se reserva el derecho de ser cabeza de la iglesia y nadie puede poner otro fundamento que el que está escrito, el cual es ¿quién? Jesucristo mismo. No hagamos a un lado a Cristo para poner a seres humanos. La gran iglesia grande, ¿no es cierto? La iglesia
madre, la Iglesia Católica, dice que la piedra sobre la cual se edifica todo el edificio es ¿quién? Pedro. Pero nosotros conocemos muy bien lo que dice la palabra de Dios. Cristo nunca le dijo a Pedro que él iba a ser la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Yo creo que ustedes no necesitan que yo les explique ese pasaje, ¿verdad? La misma Iglesia Católica comenzó a usar ese pasaje aplicando que Pedro es la roca más de 400 años después de que Cristo dijera esas palabras. Cuando usted lee lo que dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento y lo que dicen los escritores cristianos de los primeros 3 siglos, nunca jamás ni un escritor cristiano de los primeros siglos aplicó el pasaje de Mateo capítulo 16, donde Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jamás lo aplicaron a Pedro. Nunca. Ninguno de los escritores. Recién cuando entró la apostasía en la iglesia y se estableció una cabeza visible en esta iglesia en Roma, entonces comenzaron a tergiversar las escrituras y a decir que Pedro era la roca. Pero si ustedes van al mismo pasaje que Jesús le dijo eso a Pedro, van a descubrir que eso no fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Vayan a San Mateo en el capítulo 16. Y aunque ustedes ya conocen esto, quiero dejar bien establecido que Jesús no puso líderes o no puso una cabeza humana en esta tierra a dirigir la iglesia. Él se reserva ese único derecho. Y si Él dejó a alguien aquí para guiar a su iglesia, a quien Él dejó fue al Espíritu Santo. Amén. San Mateo capítulo 16, solamente lo leo rápidamente. Dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando usted lee el versículo solito dice, pero parece que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia. Sobre esta roca, porque resulta que la palabra Pedro en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, Petros, quiere decir una piedra. Y entonces la Iglesia Católica dice, ya ven, Jesús le dijo, tú eres Pedro y como te llamas Pedro, sobre ti, Pedro, sobre esta roca que eres tú, Pedro, voy a edificar mi iglesia. No fue eso lo que el Señor Jesús le dijo. Ni el contexto ni el mismo lenguaje que Jesús usa se presta para que se interprete de esa manera. Todo lo contrario, Jesús está haciendo un contraste. Y Él le dice, tú eres Petros, y aquí en mi Biblia tiene un numerito 1, y al pie de la página dice Petros, y luego esta roca tiene un número 2, y al pie de la página dice Petra. Petros y Petra. Ahora, hasta nosotros que no entendemos el griego, podemos darnos cuenta que no es la misma palabra, aunque viene de la misma raíz. Petros es masculino, Petra es femenino. Petros y Petra. Petros quiere decir canto rodado. O sea, una piedra que se recoge, un pedazo de roca que se recoge en un río. Eso es Petros, una piedrecilla. Y en griego es masculino. Petra quiere decir un peñón, una roca, una mole de roca gigantesca. Y Jesús, en lugar de estar comparándolas, está haciendo más bien un contraste entre Petros y Petra. Le está diciendo, tú eres Petros, tú eres una piedrita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre una piedrita que era Pedro. ¿Cuál es esa roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia? Para eso tenemos que leer los versículos anteriores y ver de qué venía hablando. Miren el versículo 13. Comenzando desde el 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense la pregunta. ¿Quién dice la gente que es quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre?
el mismo, Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús. Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los otros profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ahora la pregunta es directa. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense la declaración de Pedro. Si lo dijéramos en griego, fuera tú eres el Christos, el ungido. Pero si lo decimos en hebreo, que era el idioma que hablaban los apóstoles, diríamos tú eres Hameshiach, el Mesías, el ungido, el prometido de Israel, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración. Pedro le está diciendo a Jesús no solamente que él es un profeta, como Isaías o como Jeremías o cualquiera de los otros, no solamente que es un ungido. Tú eres el ungido que esperaba Israel. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración. Noten que toda la discusión es quién es Cristo, no quién es Pedro. Y Jesús le responde, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Pedro, Simón, esto que tú acabas de decir es tan grande que no te vino ni de tu mente ni de ninguna otra persona te puede haber revelado cosa semejante. Esto que tú acabas de declarar no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación directa de Dios. ¿Y cuál es la revelación? ¿Quién es Cristo? Y entonces Jesús le dice, tú eres Petro, pero yo te digo que sobre esta Petra, o sea, sobre esta roca, sobre esta declaración tan grande que tú acabas de decir, que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca se edifica la iglesia. Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Él es el único que tiene derecho a llamarse fundador, cabeza y fundamento de la iglesia. Y esa es la declaración de la cual está hablando el Señor Jesús. Ahora, habiendo dejado esto bien en claro, que Jesús no le ha pasado la autoridad de manejar su iglesia a ningún ser humano, debemos entender también que Dios estableció en su iglesia distintos dones para el beneficio de la iglesia. Pero todos esos dones tienen que estar sujetos a aquel que lo da, que es Dios a través del Espíritu Santo. Y esos dones los menciona el Nuevo Testamento. Dice que el mismo Señor Jesús fue el que estableció esos distintos ministerios en su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas no son gente que mande, son gente que sirva a la iglesia para educarla, para protegerla, para fomentarla, para hacerla crecer, para hacerla florecer. Vamos ahora de vuelta al libro a los Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Nos dice en el versículo 4, hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué dio Cristo? Dones a los hombres. Y esto de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Alabado sea su nombre. No pierdan lo importante de esto. Jesucristo es el que reparte los dones, pero Él ascendió al cielo para llenar todo con su gloria. Él sigue siendo el Dios eterno que rige su iglesia desde el cielo. Versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, los ministerios que Él repartió, los dones que Él dio, son para edificar el cuerpo, pero no toman el lugar de aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Él estableció los distintos dones en la iglesia, los distintos ministerios. Así como en el Antiguo Testamento, Dios levantó la organización al pie del monte Sinaí. Puso jueces, puso dirigentes sobre el pueblo para ayudar a Moisés, pero Moisés tenía que interceder ante Dios y recibir las instrucciones de Él y darla a los demás para que los demás la compartieran con el pueblo, ¿se acuerdan? De esa manera Dios se reserva la autoridad de dirigir a su iglesia y no se la da a ningún otro. Ahora, les hago una pregunta. ¿Dios levantó la organización o no levantó la organización? Él la levantó, ¿sí o no? Ok. Entonces, si nosotros no somos parte de esa organización que Dios mismo levantó, ¿estamos bien o estamos mal? Miren la pregunta. Si Dios levantó la organización para el beneficio de la iglesia y nosotros no somos parte de esa organización que Dios levantó, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Estamos bien? Dicen algunos, y estamos mal, dicen otros. Ok, el hermano dice, depende de cómo interpretemos lo que se llama organización. Ok, la iglesia de Cristo es donde están los que adoran su nombre y se sujetan a la verdad. Pero Dios también dio dones a su iglesia y estableció profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, los dirigentes que Él puso en la iglesia con los distintos ministerios. Él levantó la organización. ¿Levantó Dios la organización del pueblo de Israel y puso jueces y todo lo demás, sí o no? La organización religiosa que era el pueblo de Israel, ¿era de Dios o no era de Dios? Era de Dios. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿Él siguió los parámetros que establecía la organización religiosa o actuó independientemente de la organización religiosa? Aquí se pone interesante la cosa. Hasta aquí todos podemos estar de acuerdo en lo que hemos visto esta mañana, pero ahora se pone interesante esto. Ajá.
Si ustedes se fijaron bien, dice que Cristo mismo estableció, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La razón por la cual Dios establece estos distintos ministerios en la iglesia, el ministerio del pastorado, y hay en 1 Corintios menciona el ministerio de la administración, el ministerio de sanidad, el ministerio profético y otros dones que Él reparte, porque hay diversos ministerios. Dice que Dios los estableció para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Los que la Iglesia Católica canoniza son los santos? Vamos a ver quiénes son los santos, porque aquí dice que la organización de la Iglesia y los distintos ministerios y dones fue establecida para perfeccionar a los santos, para que los santos desarrollen la obra del ministerio. Vamos a ver quiénes son los santos. 1 Corintios capítulo 1. Dice en el versículo 1 y 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Noten, Dios lo escogió para ser apóstol. Si hubiera sido la iglesia que lo escoge, nunca lo escogen. No, la iglesia no quería escoger a Pablo. Pero Dios lo escogió y lo llamó. Y cuando finalmente se convencieron de que era Dios que lo estaba usando y llamando, entonces dice, decidieron imponerle las manos y mandarlo a predicar en nombre de la iglesia. Pero al principio le costó mucho que la iglesia lo reconociera. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los santos? Los que en cualquier lugar que estén invocan el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué significa invocar el nombre de Cristo? No nomás decir yo creo en Cristo. Miren lo que significa invocar el nombre de Cristo. De vuelta a Timoteo, allá donde leímos nuestra lectura bíblica. Vamos a ver qué incluye invocar el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos, no el hombre. Yo no puedo decir este es hijo de Dios y este no. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese ¿de qué? De iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. O sea, los santos son los que se apartan de iniquidad. Los que invocan el nombre de Cristo apartándose del pecado, apartándose de la iniquidad, no apartándose de la verdad. Porque en el versículo anterior dice, se desviaron de la verdad. Dice el versículo 16, evita profanas y vanas palabras porque conducirás más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto que se desviaron de la verdad. Ya en aquella época había gente que eran supuestamente parte de la iglesia, pero se habían apartado ¿de qué? De la verdad. Lo que nos mantiene como parte de la iglesia de Cristo es que seamos columna y apoyo, defensa y baluarte de la verdad. Pero el que se aparta de la verdad se aparta de Cristo. Y el que se aparta de Cristo
Dios no lo reconoce como suyo. Aunque él lleve el nombre de Cristo, Dios no lo reconoce como suyo. Ahora vamos a ir un poquito a la iglesia en el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento Dios la levantó. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, había una organización establecida. Hoy en día nosotros le llamamos a la organización de la iglesia adventista, le llamamos la conferencia. La conferencia general y la conferencia local. Es la que reúne a todas las iglesias bajo un sistema de organización. En la época de Cristo, la conferencia general se llamaba el Sanedrín. Y las distintas iglesias que componían esa organización se llamaban las sinagogas. Había una dirigencia. Pero cuando Jesús vino, comenzó a predicar el mensaje. Y Juan el Bautista comenzó a dar el mensaje que Dios le daba, pero no pidió permiso a la organización establecida para predicar el mensaje. Al contrario, la organización que estaba establecida en esos días era el pueblo de Dios. Dios no tenía otra iglesia en esta tierra. Era la organización. Sin embargo, Jesucristo no fue a pedir permiso a la organización para predicar, al contrario. Se metió en el templo y limpió el templo al comienzo de su ministerio, porque los que dirigían la obra de Dios habían profanado el templo de Jehová y habían mezclado la verdad con el error. Y seguían una forma de religión hueca, mucha forma, pero faltaba la verdad, el conocimiento de Dios. Ustedes reconocen esto. Ahora yo no me voy a detener mucho allí, solamente quiero hacerles notar esto. Y puedo darles muchos pasajes, pero como es tan conocido este hecho, no hace ni falta que nos detengamos allí. Cristo y sus apóstoles tenían un ministerio independiente. No dependían de la iglesia organizada, de la iglesia oficial. Tenían un ministerio independiente. Tenían una tesorería aparte de la tesorería del templo y de la conferencia. Y el tesorero que tenían era Judas. No le fue muy bien con esa tesorería, porque Judas echaba mano de la bolsa y Jesús lo sabía y sin embargo le tuvo mucha paciencia por amor a Judas. Y parece increíble que Jesucristo ordenó a los 12 apóstoles, la Biblia dice allá en Mateo, en el capítulo 10, que los llamó y les impuso las manos y los mandó a predicar. ¿Tenían permiso de esto de parte de la conferencia para hacerlo, sí o no? No tenían permiso de la conferencia, pero Jesús los ordenó y los mandó a predicar. Y no eran perfectos, tenían muchos defectos entre ellos, pero Jesús los escogió para ser sus apóstoles y los mandó a predicar. Y uno de esos, pues terminó fuera del grupo, que fue Judas, se ahorcó. Y tuvieron que escoger a otro en su lugar. Ahora miren a lo que voy. Vamos a ir ahora ya directamente al libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a estar estudiando este tema ahora por la mañana y lo vamos a terminar en el tema de esta tarde. Hechos. Vamos a ver qué sucedió. En el capítulo 1 encontramos la ascensión de Cristo y Cristo les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Versículo 8, me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego cuenta cómo Jesús ascendió al cielo. Los versículos que siguen nos dice cómo los discípulos volvieron a Jerusalén
y escogieron a uno que tomara el lugar de Judas. Eso está desde los versículos 12 hasta el final del capítulo. Y él termina diciendo el capítulo 1, dice el versículo 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Porque señalaron a dos, a uno que se llamaba José y al otro que se llamaba Matías. Pero luego dijeron: Señor, tú dinos quién es el que tú quieres de estos dos que nosotros hemos escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, versículo 25, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Si ustedes notaron, ellos no solamente escogen, le piden al Señor que Él les diga cuál Él quiere que sea el que tome el lugar de Judas. No toman decisiones por sí solos. Hacen lo que es la parte de ellos hacer, pero luego, hasta donde ellos pueden, escogen, pero luego le dicen: Señor, ahora tú dinos quién es el que tú quieres. Y así el Señor se manifestó y se llenó la vacante que había quedado con la deserción o la apostasía de Judas. El capítulo 2 nos cuenta cómo vino el Espíritu Santo y cómo los apóstoles predicaron con poder, y ese día se bautizaron 3,000 almas y fueron añadidas al pueblo de Dios. Dice el versículo 41 del capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Notaron ustedes que dice que ellos perseveraban en el templo? ¿Cuál era el templo? La iglesia es el templo del Señor, pero aquí dice: perseveraban unánimes cada día en el tiempo y partían el pan en alegría en las casas. Las casas y el templo, aquí no se está refiriendo a la reunión espiritual de los creyentes, sino se está refiriendo al edificio que los judíos llamaban el templo, porque en el versículo que sigue, capítulo 3 y versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. En este pasaje, el templo se refiere a que los apóstoles y los que creían todavía seguían adorando juntos con los demás judíos en el templo. O sea, todavía seguían con la conferencia, que era la iglesia establecida. Iban al templo a adorar a la hora de la adoración, la hora de la oración, la hora novena. O sea, había 2 cultos diarios en el templo: el servicio matutino y el servicio vespertino. A la hora tercera era el culto por la mañana y a la hora novena era el culto por la tarde. Y ellos iban al templo. Todavía no había venido la ruptura con la organización. Todavía ellos adoraban en el templo. Y en el capítulo 3 encontramos la historia de cómo un hombre fue sanado frente al templo. Y fue impresionante porque el hombre
era cojo de nacimiento y Pedro lo sanó. Y cuando este milagro sucede, allí es donde comienza el problema ahora directamente con los apóstoles. Fíjense, primero, si nosotros ya en la serie que estamos dando sobre lo que constituye la iglesia, este es el sermón número 6 que estoy dando. Este no es el primero, es el número 6. Estudiamos en la época de Cristo cómo Él se relacionó con los dirigentes de la obra y cómo Él funcionó como un predicador independiente, pero todavía respetaba hasta cierta medida la organización establecida. No trajo una ruptura definitiva con la iglesia establecida, porque según el plan de Dios había 70 semanas establecidas sobre el pueblo judío y sobre la ciudad de Jerusalén. Y mientras no se cumplieran esas 70 semanas, el evangelio tenía que ir primeramente a los judíos. Y Cristo les había dicho a los apóstoles: no vayáis a pueblo de samaritanos, no vayáis a los gentiles, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los dirigentes judíos se levantaron contra Jesús y finalmente lo mandaron a matar. Y dijeron: muerto el perro, se acabó la rabia. Así dice el refrán. Lo matamos a Cristo, ahí terminó todo eso del maestrito ese de Galilea y de los seguidores de él. Pero no fue así. Resulta que ahora, unos 10 o 15 días después de la muerte y la resurrección de Cristo, ahora los apóstoles hacen un milagro en el mismo templo, con toda la gente reunida, el día de Pentecostés. Yo dije 10 o 15, no, quise decir 50 días después, 10 o 15 días después de la ascensión de Cristo al cielo, no de la resurrección. En el día de Pentecostés sucede esto. Y Pedro predica frente al templo, y eso está en el capítulo 3. Dice el versículo 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es uno de los pórticos del templo. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste se había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se odiese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Y Él os envía a Jesucristo, que antes os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí está predicando Pedro y está diciendo que Cristo murió, pero no se quedó muerto, que resucitó, que ascendió al cielo y que por el nombre de Cristo este hombre había sido sanado delante de todos ellos. Aquí es donde vino el problema. Capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo. ¿Quiénes son estos que le están enseñando al pueblo en la misma puerta de la iglesia? Sí,
Le llamaron la policía, la guardia del templo, y vinieron los dirigentes. Les echaron mano, versículo 3. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 los que creían. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí está la plana mayor de la organización reunida. Y poniéndonos en medio les preguntaron: ¿con qué autoridad o en el nombre de quién han hecho ustedes esto? ¿Quién les dio a ustedes autoridad para hacer esto? ¿Quién les dio esta potestad? ¿A quién le pidieron permiso para estar haciendo lo que ustedes están haciendo? O sea, ¿en el nombre de quién están haciendo ustedes esto? ¿Quién los mandó a ustedes a predicar y hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad lo están haciendo? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra hecha a un lado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio. El concilio es el Sanedrín, la junta directiva de la organización. Los llevaron a la conferencia y les juntaron la junta y les comenzaron a indagar con qué autoridad ellos estaban haciendo esto, porque no estaban autorizados por la conferencia. Esos eran los adventistas de aquella época. Sí, eran los adventistas de aquella época. Nosotros somos los adventistas de nuestra época, los mismos. Les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos intimidaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a quién, que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense, la dirigencia de la iglesia adventista de aquellos días llamó a los apóstoles y les dijo: te callan la boca, no tienen autoridad para estar predicando ni enseñando. ¿Quién les dio a ustedes autoridad para hacer esto? Pero les vamos a dar una oportunidad. Si de aquí en adelante se callan la boca y no vuelven a predicar más en este nombre, dejamos esto por las buenas. Los intimidaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en este nombre. Pero la respuesta de Pedro y de Juan fue en juzgar si es justo hacer lo que ustedes digan
o hacer lo que Dios dice. Hoy en día muchos tienen este mismo problema. Los intimidan. Les dicen, no vayan más a tal y tal lugar, no escuchen más, porque no tienen autorización de la conferencia para estar haciendo lo que están haciendo. Pregunto, ¿la historia se repite o no se repite? Se repite exactamente, pero la respuesta de Pedro y Juan fue, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y los amenazaron. Y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y luego viene la alabanza que le dieron a Dios. Dice, y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estaban amenazados. Pero miren cuál fue la respuesta de esos fieles de la iglesia primitiva. Señor, mira sus amenazas. ¿Y qué dijeron? Ayúdanos, Señor, para que podamos quedarnos calladitos y no nos vayan a expulsar de la congregación o a borrar de la iglesia. ¿Eso dijeron? ¿Qué dijeron? Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No nos vamos a callar, al contrario, danos más fuerza para predicar con más ánimo la palabra de Dios, a pesar de las amenazas de ellos. Encontramos nosotros que siguieron predicando y siguieron sucediendo conversiones y milagros. Se bautizaron 5,000 personas. El día de Pentecostés se habían bautizado 3,000, ahora se bautizaron otros 5,000 más y la cosa seguía creciendo. Como ya los habían intimidado, dice en el versículo 18, el 17 dice, levantándose el sumo sacerdote, el presidente de la conferencia, y todos los que estaban con él, inclusive la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Qué era lo que movía a esta gente? Celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermano, los meten en la cárcel porque estaban predicando. Pero viene un ángel del Señor y ahora la orden ya no es por lo que Cristo les dijo ir y predicar el evangelio. Ahora un ángel del Señor les da instrucciones específicas. Los voy a sacar de la cárcel, pero ustedes vayan, dice, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel les abrió las puertas de la cárcel para que salieran, pero los mandó de revolucionarios. Le dijo, ya no van a predicar en la puerta del templo, ahora van a predicar dentro del templo. Y dice el versículo 20, y pues puestos en pie,
en el templo y anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Oigan, no tuvieron miedo de obedecer lo que el ángel del Señor les mandó a decir. Se metieron en el templo, dentro del templo, y comenzaron a enseñar la palabra de Dios. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron a la junta, al concilio, y a todos los ancianos, el 21, a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron a nadie en la cárcel. Y entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie, delante de las puertas. Mas cuando abrimos las puertas, no encontramos a nadie adentro. Miren, mientras en el edificio del sumo sacerdote, que era la sede de la conferencia general, la junta de la organización estaba reunida para ver qué iban a hacer con estos hombres que los habían intimidado, los habían amenazado y les habían dicho que no volvieran a predicar, pero lo volvieron a hacer, los volvieron a meter en la cárcel y ahora dijeron: vamos a ver cuál va a ser la sanción esta vez, porque la primera no dio resultado, siguieron haciendo lo mismo. Los mandan a buscar en la cárcel, y cuando van a buscarlos en la cárcel encuentran que los guardias están cuidando, las puertas están cerradas, pero cuando abren las puertas no están ahí adentro. ¿Y cuál fue la sorpresa? Dice el versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. ¿Qué es esto? No están dentro de la cárcel, si ahí los metimos anoche. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel anoche están en el templo enseñando al pueblo. Ellos estaban muy preocupados buscándolos en la cárcel, pero no se habían ido a fijar que en el templo estaban los mismos hombres que habían metido en la cárcel. Y enseñaban abiertamente, no ya en la puerta, en el pórtico del templo, sino dentro del templo. Entonces el jefe de la guardia, con los alguaciles, los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: lo mismito que te dije antes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No hemos cambiado nuestra posición, sigue siendo la misma. Vamos a seguir predicando porque Dios nos mandó a hacerlo. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. ¿Y querían qué? Matarlos. Aquí se revela el espíritu que los dominaba. Ahí se ve lo que había en el corazón de estos hombres. Eran los dirigentes religiosos. Eran los líderes de la iglesia. Pero tenían un odio tan grande contra los apóstoles, contra los predicadores independientes de la conferencia. Era un odio tan grande que se enfurecían y lo que querían realmente era ¿qué? Matarlos. Se levantó en medio de la junta de iglesia un fariseo llamado Gamaliel, versículo 34. Doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres.
Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era un alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. No quedó en nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de él a mucho pueblo. Pereció también y todos los que le obedecían fueron dispersados. No quedó nada. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, solito se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Lo que querían era matarlos, pero porque Dios usó un hombre entre ellos que les trajo un poquito de sentido común y les dijo, déjenlo, si es de los hombres solito, no va a terminar en la nada. Pero si esto es de Dios, no sean ustedes encontrados luchando contra el mismo Dios. Con todo y eso los golpearon brutalmente, los intimidaron, pero los dejaron salir. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, todavía los apóstoles, por el consejo de Gamaliel, tuvieron oportunidad de predicar en el templo. Ya no los molestaron, aunque los odiaban, los querían matar, pero los dejaron un tiempito tranquilos. Hasta aquí la historia va muy interesante. Pero el tiempo va transcurriendo, no solo el de nuestro sermón, y ya casi tenemos que terminar, sino también el tiempo del pueblo de Israel, de la organización. Porque se acerca la fecha que Dios había señalado, que era el tiempo que estaba señalado para el pueblo judío. Las 70 semanas. Y el capítulo que sigue, el 6, nos habla de cómo ellos escogieron sus propios líderes. No fue la conferencia que los escogió, sino los creyentes en Cristo. Y dice el versículo 7, sus líderes, los primeros 7 diáconos. Y dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes comenzaron a obedecer la fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Entre los sacerdotes, entre los pastores de la iglesia adventista de aquella época, había algunos que estaban aceptando la verdad presente de que Jesús era el verdadero Mesías de Israel. Pero las cosas no siguieron muy bien. Los versículos que siguen nos habla del arresto de Esteban. Esta gente se levantaron contra Esteban de una sinagoga. En realidad fueron como 4 sinagogas distintas y disputaban con Esteban porque él tenía un tremendo poder predicando la palabra de Dios. Pero no podían resistir, versículo 10, la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo
y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Otra vez ante la junta de la asociación. Ahora es Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora ya la cosa crece. Porque primero nomás les decían: no prediquen en este nombre. Pero ahora, al ver el poder que tenían y al ver que la organización los había dejado tranquilos un tiempo por consejo de Gamaliel, ahora los celosos se levantan, les levantan testigos falsos, sobornan al pueblo con dinero, forman una revuelta y vuelven a traer a Esteban ante el concilio. Y ustedes saben lo que pasó, hermanos. Lo que sucede, el capítulo 7, no lo vamos a leer en esta hora, pero la iglesia organizada en aquellos días selló su suerte. Se definió la relación entre los discípulos de Cristo y la iglesia organizada. Decidieron quitarle la vida a Esteban. El capítulo 7 es impresionante, yo solamente voy a ir al final del capítulo. Dice el versículo 54, después de que Esteban presentó su defensa ante el Sanedrín, ante la asociación general, ante la junta de la conferencia, dice el versículo 54, oyendo estas cosas, lo que Esteban les habló, con la palabra de Dios, porque toda su apelación y su defensa fue con la palabra de Dios en su mano. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren ustedes la animosidad, el odio que había en el corazón de estos hombres contra Esteban. Y lo único que Esteban hacía era enseñar la palabra de Dios. No había hecho nada malo contra ellos, solamente enseñar la palabra de Dios. Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, a gritos, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Asesinaron a pedradas a Esteban. Eso selló el destino de la organización. El capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, ahí me voy a detener un momentito. Después de la muerte de Esteban se desató ¿qué cosa? Una persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay algo muy interesante. Hay una persecución y algunos están siendo perseguidos y otros son los perseguidores. Les hago una pregunta. ¿Las autoridades estaban persiguiendo a la conferencia en Jerusalén? ¿Los romanos estaban persiguiendo a los líderes de la conferencia en Jerusalén? ¿Quién estaba persiguiendo a quién?
Qué interesante, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia. Pero ¿por qué me detengo ahí? Los judíos decían que ellos eran la iglesia y que cualquiera que sin autoridad de la conferencia estuviera predicando estaba condenado por Dios. Y decían, la iglesia no va a caer porque es la iglesia de Dios. Ellos podían decir todo lo que dijeran, pero Dios se pronunció. Y la palabra de Dios dice que Dios reconoció a la iglesia, no una iglesia, no parte de la iglesia, sino la iglesia, a aquellos que estaban siendo perseguidos. ¿Cuál es la iglesia del Señor entonces? En ese momento la iglesia del Señor no era la conferencia, sino los independientes. Esa era la iglesia, y Dios dice que era la iglesia contra la cual se desató la persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. ¿Saulo qué? ¿Asolaba a quién? A la iglesia. ¿Cuál era la iglesia? ¿Pablo estaba persiguiendo a los líderes de la conferencia? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los predicadores independientes. Fíjense bien. Saulo era uno de ellos, ¿o no? Saulo era un hombre muy inteligente y muy valioso. Era un tremendo pensador, hablaba varios idiomas. Había sido alumno en la escuela, en la universidad judía, y el profesor de él había sido el mismo Gamaliel. Pero había llegado a un puesto muy importante, era miembro de la junta de la conferencia, era miembro del Sanedrín. Y Saulo tenía tremendo celo por Dios. Y lo que él hacía, estaba plenamente convencido que él tenía que taparles la boca a estos predicadores independientes. Y él mismo, al contar su testimonio, dice que él lo hacía por celo. Él dice, yo por celo de Dios perseguía a la iglesia. Él no creía que estaba haciendo algo malo. Al contrario, él estaba defendiendo la unidad de la iglesia y quería terminar con estos independientes que no se sujetaban a lo que decía la conferencia. Asolaba la iglesia, entraba por las casas, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La verdad del Señor crece más cuando hay oposición. Y cuando se desata la persecución, se riega como fuego en el pajal. Y Dios usó la persecución de la iglesia para regar la semilla por todas partes. Los apóstoles habían llenado a Jerusalén de la doctrina, pero había llegado el momento, porque las 70 semanas se habían cumplido, de que el evangelio tenía que ir a los gentiles. Tenía que salir de Jerusalén. Y Dios utilizó la persecución para esparcir a los discípulos del Señor y que salgan a predicar el evangelio a otras partes. Y el capítulo 8 dice predicación del evangelio en Samaria. El versículo que sigue comienza ahora a predicarse el evangelio ¿dónde? En Samaria. Cristo les había dicho en Hechos 1, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Según la orden y el plan de Dios, había llegado el momento que el evangelio se fuera a los gentiles. Primero fue a los samaritanos.
Y luego fue al etíope. En el mismo capítulo 8, el primer africano es bautizado por Felipe, uno de los 7 diáconos. Qué interesante que en ese grupo de creyentes que todavía iban a adorar al templo, todavía no había venido la ruptura definitiva con la conferencia. El Señor obra de tal manera que ahora los manda a predicar el evangelio a los gentiles. Primero a los samaritanos, luego a un etíope africano y en el capítulo 10 a Cornelio, el centurión romano. Y el apóstol Pedro ni quería irle a predicar porque decía, no, porque este es gentil. Y Dios le tuvo que dar una visión y mostrarle un lienzo con todo tipo de animales inmundos. Y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no llames tú como uno inmundo lo que yo he limpiado. Y nosotros al leer ese capítulo, claramente nos explica que no se refería a los animales que estaban siendo limpios, sino ¿a quiénes? A los seres humanos que por la sangre de Cristo iban a ser limpiados por la predicación. Y así se abre la predicación para los gentiles. Pero en medio de todo esto está la conversión del apóstol Saulo. Eso está en el capítulo 9. Eso vamos a estudiar en esta tarde. Porque es sumamente interesante cómo Dios actuó en la iglesia primitiva. Hoy comenzamos viendo ¿cuál es la iglesia? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿fundó el Señor una nueva iglesia que tomara el lugar de la iglesia judía? Fíjense la pregunta. En el Antiguo Testamento la iglesia establecida, la organización era el pueblo judío dirigidos por sus dirigentes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, los ancianos del pueblo. ¿Descartó Dios a esa gente, sí o no? Sí los descartó. ¿Fundó Dios una nueva iglesia, sí o no? No. Mis hermanos, Dios usa un principio muy interesante aquí que tenemos que entender. El Señor no funda una nueva iglesia. La mayoría del mundo cristiano dice que Dios descartó al pueblo judío y fundó una iglesia con los 12 apóstoles. Y que desde allí en adelante se cuenta la iglesia y que antes no había iglesia. Eso no es lo que nos explica el apóstol San Pablo. Y esta tarde vamos a iniciar viendo lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Hoy vimos que la iglesia está constituida por los fieles y que Dios reconoce como iglesia suya a los que defienden la verdad. Y todo aquel que está conectado con la iglesia de Dios que está en el cielo es parte de la iglesia de Dios en la tierra. Pero el que se desconecta con la iglesia de Dios en el cielo está desconectado de Cristo y por lo tanto no puede ser parte de la iglesia, aunque se llame parte de la iglesia y aunque diga que es parte de la iglesia. Ahora, esta tarde nosotros vamos a ver si es que Cristo estableció una nueva iglesia. Y yo les voy a decir algo. Ustedes pueden escuchar el sermón de hoy y yo sé que este sermón al salir por el aire y el mundo entero escucharlo van a decir, ahí está, ya el pastor Gambetta se está abriendo de capa. Ahora sí, ya está hablando en contra de la conferencia y que hay que separarse de la conferencia. No se apresuren tan rápido a llegar a sus conclusiones hasta que no escuchen el sermón de esta tarde. Porque allí vamos a ver que el Señor no fundó una nueva iglesia. A pesar de lo que la mayoría de la gente cree, que Cristo fundó una iglesia cuando Él vino a esta tierra, Él no fundó una iglesia. Y de igual manera, nosotros no somos llamados por Dios
a levantar ninguna nueva organización. Y no vamos a entrar en ninguna nueva organización. Solamente que tenemos que entender lo que es la iglesia, porque la historia se está volviendo a repetir. Y ya en parte de lo que es la iglesia organizada, la conferencia, están comenzando a tomar pasos un poquito más fuertes ahora. Al principio estaban viendo lo que estaba pasando, pero resulta que ahora ya hay hermanos que están sentados aquí en esta hora que han sido disciplinados y borrados de sus iglesias nomás por venir aquí a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y otros están siendo amenazados e intimidados a que si siguen viniendo aquí, los van a borrar de sus iglesias. Yo creo que es muy importante que nosotros estudiemos estas cosas para ver de qué lado está el Señor Jesús en todo esto. Para entender cómo Él trabaja, porque la mensajera del Señor nos dice que Él tiene un principio por el cual Él trabaja. Y Él siempre utiliza ese mismo principio. Página 60 de Eventos de los Últimos Días. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. ¿Amén? Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida. Página 60 de Eventos de los Últimos Días. Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este mismo principio con cada rama de su obra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él actúa por principio. Y Él tiene un principio. Si la gente lo rechaza a Él, Él trabaja con los que quieren trabajar con Él. Cuando una iglesia demuestra que es infiel, sigue diciendo, a la palabra del Señor. Si una iglesia se aparta de la verdad, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y los humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar. Los hará un motivo de ignominia y levantará a otros para que tomen su lugar. El Señor trabaja de la misma manera. Él utiliza a aquellos que quieren trabajar con Él y ser leales y fieles a su verdad. Predicar su mensaje de la verdad presente para esta hora. Y si nosotros no somos leales a lo que Dios nos llamó, no hay problema. El Señor dice, déjalos, voy a trabajar con los que quieran trabajar conmigo. Y Él le quitó al pueblo judío y se lo dio a los gentiles. Y Él trabaja de la misma manera hoy en día. Si la iglesia que el Señor levantó, porque ni aun los líderes judíos que estaban en su época se habían puesto a sí mismos. El Señor los había puesto. Él estableció la organización. Pero cuando llega el momento que esos líderes no trabajan dependiendo de Dios y se apartan de la verdad, el Señor sigue adelante con los que quieren serle fieles a Él. Y así trabaja siempre. Y esta tarde vamos a ver que Dios trabaja y el principio que Dios utiliza para esto se llama el principio del remanente. Eso es lo que Dios utiliza, un remanente fiel con el cual Él sigue adelante. Esta tarde vamos a estudiar más a fondo eso y vamos a ver la conversión del apóstol Saulo. Y vamos a ver cómo ni al mismo apóstol Saulo, los mismos hermanos
de la iglesia, y la iglesia ya vimos que el Señor reconoció que la iglesia eran ¿quiénes? ¿Quiénes eran la iglesia? ¿Era la iglesia oficial establecida en esa época? En la iglesia primitiva, ¿quién llamó el Señor la iglesia? A los perseguidos, o vamos a ponerlo en lenguaje bien conocido, a los independientes. Así de sencillo. El Señor trabajó con aquellos que, aunque no eran autorizados por la organización, estaban predicando el mensaje de la verdad presente. Y Él los reconoció a ellos como la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado de no llamar algo del diablo lo que Dios reconoce como su pueblo. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es adjudicar al diablo la obra que Dios está haciendo. A Cristo, los dirigentes de la obra de su época, le dijeron que Él era de Belcebú y que los milagros que Él hacía no los hacía por Dios, sino por el príncipe de los demonios. Y Cristo dijo, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y no hay perdón para eso. Cuando alguien dice que está siendo manejado por el demonio y le adjudica la obra de Dios al enemigo, puede haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Por eso yo me dolí mucho, y yo no he hablado con las personas todavía, pero alguien me dijo que el sábado pasado, cuando íbamos a tener los bautismos, algunas personas dijeron, algunos de los hermanos que opinaron, que eran del demonio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con decir una palabra como esa, sin conocer los motivos del corazón. Porque eso es adjudicarle al demonio una obra que Dios mismo puede estar haciendo. De igual manera, cualquiera que diga que aquellos que Dios está usando en esta época para dar su mensaje son del demonio, podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Seamos más sabios, sigamos el consejo de Gamaliel. Si esto es de los hombres, solito se va a caer. Pero si es de Dios, no nos encontremos luchando contra el mismo Dios. Que Dios nos ayude a discernir, porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Nuestra amada iglesia está en medio del zarandeo y de la apostasía predicha por los profetas. Leímos al principio que el Señor ya ha dicho de antemano lo que va a pasar. Y el hecho de que nuestra amada iglesia adventista esté viviendo en los momentos de la apostasía omega nos confirma más todavía que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia del Señor. No se va a levantar otra organización. Y si nosotros amamos al Señor y amamos su verdad, vamos a defender la verdad aunque los mismos de la organización se levanten contra nosotros. Lo que tenemos que estar seguros es estar de parte de Cristo y de la verdad. Porque si estamos con Él, aunque seamos minoría, somos siempre mayoría. Porque donde está Cristo, ahí está su iglesia. Termino leyéndoles la misma cita que les leí al principio. Dios tiene una iglesia en esta tierra. No es una gran catedral, ni tampoco es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
Esa es la iglesia. Allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor Jesús. Aunque Cristo esté aún entre los pocos humildes, esta constituye su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia. Si está Cristo, esa es su iglesia. Si no está Cristo, pueden tener todo lo que tengan. Pueden tener las catedrales más grandes, los edificios más lujosos, los hospitales más tremendos, las escuelas más extraordinarias. Pueden tener lo que tengan, pero si Cristo no está en medio, no es su iglesia. Estemos seguros de que Cristo esté con nosotros. ¿Y cómo está Cristo con nosotros? Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Aprende cómo conducirte en la iglesia del Dios vivo, que es columna y apoyo de la verdad. Que Dios nos ayude a estar del lado correcto, de estar al lado de Cristo. Alza tus ojos, página 313. Sí, una matutina de Elena de White. Y el otro es Hechos de los Apóstoles, página 10 y página 11. Las dos citas que leímos, lo que constituye la iglesia. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él nos ayude a mantenernos en la iglesia. Y mantenernos en la iglesia es mantenernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. No importa que el mundo entero esté en nuestra contra. Si tenemos la verdad de nuestro lado, tenemos a Cristo de nuestro lado. Y si tenemos a Cristo de nuestro lado, somos la iglesia, porque donde está Cristo, allí está su iglesia. Vamos a ponernos en pie. Vamos a suplicarle al Dios del cielo que Él cumpla su promesa en nosotros de estar en nuestro medio, al invocar su nombre y apartarnos de toda iniquidad y pecado. Para ser parte de la iglesia hay que ser bautizado, lo leímos hoy. El Señor añadía a través del bautismo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay que hacer un pacto con el Señor. Esta tarde vamos a hacer entrega de los certificados bautismales a los que fueron bautizados el sábado pasado y también en los bautismos anteriores que no los habíamos entregado. En el servicio vespertino vamos a entregarles sus certificados bautismales que los acreditan como parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quizás hay alguno aquí en esta hora que aún no ha hecho ese pacto con el Señor, de rendir su vida a Cristo. Hoy vimos cómo los apóstoles predicaban y las almas se convertían y se unían al Señor. Y había oposición, pero la verdad de Dios seguía adelante. Hay alguien aquí en esta hora que quiere decir: pastor, yo quiero ser parte de la iglesia del Señor. Yo quiero tomar ese paso tan importante del bautismo para hacer un pacto solemne de salvación con Cristo. Ore por mí, porque yo tengo que tomar ese paso. Que Dios me ayude a tomar la decisión de echar mi suerte en favor de Cristo y de su verdad, aunque me toque ser perseguido. ¿Hay alguno aquí que aún no ha hecho ese pacto solemne con Jesús a través del bautismo? Quisiera levantar su mano allí en el lugar donde está y decir: pastor, ore por mí, porque yo sí quiero prepararme para ser parte del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. ¿Hay alguien aquí que aún no forma parte de la iglesia adventista? Quisieras levantar tu mano, yo quiero orar por ti en esta hora. Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más que aún no ha sido bautizado? Yo quiero orar por ti en esta hora. Amén, el Señor te bendiga a ti también. ¿Hay algún joven, alguna señorita que aún tienen que tomar el paso del bautismo y el Señor los está llamando a prepararse
para unirse con el pueblo que guarda los mandamientos del Señor? Levanta tu mano donde estás. Yo quiero incluirte en esta oración al terminar en esta hora. ¿Hay alguien más? Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Hay alguna persona aquí que fue bautizado o bautizada, pero sabe que tiene que renovar su pacto con Cristo porque se ha apartado, está fuera del redil, se ha alejado de la verdad y de Cristo y necesita reiniciar ese vínculo con Jesús para ser parte de la familia que está en el cielo y que está en la tierra? ¿Hay alguien que tiene el valor de decir en esta hora: pastor, yo soy esa ovejita, ore por mí, porque yo quiero volver a hacer un pacto de fidelidad al Señor para serle fiel hasta el mismo fin? Amén. El Señor te bendiga, mi hermana. ¿Alguien más que tiene el valor de levantar la mano y decir: yo soy esa ovejita que tengo que volver al redil? ¿Alguien más? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga a ti y el Señor te bendiga a ti también. Alabado sea su nombre. Amén. El Señor te bendiga a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero no le enseñaron que el Santo Sábado es el día del Señor. Puede ser una iglesia evangélica, pentecostal, cualquier otra, pero sabe que lo que está aprendiendo aquí es la palabra pura de Dios. Y quiere decir: pastor, ora por mí, porque yo quiero seguir la verdad y quiero seguir a Cristo. Y yo quiero obedecerle a Él, y yo tengo una responsabilidad con mi familia, con mis hermanos, de enseñarles esta verdad que yo estoy conociendo. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quisiera que oremos para que el Señor te dé la fuerza para serle fiel? ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? ¿Hay alguien? Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Amén. El Señor te bendiga a ti también. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Alguien más? Vamos a orar entonces. Vamos a pedir a estas almas que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante para orar por ustedes. Vengan, por favor, bajen un momentito aquí rápidamente y vamos a orar. Vamos a concluir con una oración. Todos los que levantaron su mano, si quieren prepararse para el bautismo, si quieren renovar su voto con el Señor Jesús, o si vienen de otras iglesias y quieres que oremos por ustedes para que el Señor les dé la fuerza para obedecer su palabra. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Vengan rápidamente, acérquense. Vamos a orar. Ven, acércate. Sí. Hay gozo en el cielo por cada alma que viene a los pies del Señor Jesús. Y el Señor está trayendo a su pueblo. Los que son mis ovejas, cuando yo los llamo, me reconocen la voz cuando yo los llamo y me siguen. Si tú eres ovejita de Cristo, vas a venir a los pies del Señor Jesús. Acércate en esta hora. Vamos a pedirle al Señor, mientras están escribiendo sus nombres, yo quiero tener sus nombres para seguir orando por ustedes. Vamos a cantar ese himno, el 438. Este
vamos a pedirle al Señor que selle estas decisiones y también la decisión de cada uno de nosotros a ser leales a Jesús y a su verdad. Los que puedan, vamos a arrodillarnos. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos delante de ti agradecidos por tu santa palabra, que nos muestra el camino a seguir, que nos deja saber claramente lo que es tu iglesia y de parte de quién tú estás. Oh Señor, te pedimos que nosotros podamos estar de parte de Cristo y de su verdad. Defender esa verdad aunque nos cueste todo lo que tengamos y aún la vida misma como a Esteban. Bendice a cada una de estas almas que han pasado aquí adelante. Bendice, Señor, a Yadira. Y bendice, Señor, a Gonzalo. Y bendice a Misael y a Santos. Y a mi otra hermanita que está aquí adelante también. Sella estas decisiones para vida eterna. Los demás que levantaron su mano, Señor, también sella sus corazones para salvación. Y a todos los que estamos aquí, permite que podamos mantenernos en las filas de tu pueblo, de tu iglesia verdadera, de esa iglesia que defiende la verdad, de esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y que así, teniendo a Cristo en nuestro medio, podamos ser parte de tu familia, la que está en los cielos y la que está en la tierra. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias porque sabemos que tenemos las peticiones que te hemos hecho en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.